Hola, bienvenidos a otro video de entrenamiento de HiPack en español. Esta vez nos concentraremos en el editor de borde y cómo hacer líneas dentro de un borde. Vamos al programa. Estamos en un proyecto. Hemos cargado una imagen de referencia de manera que nos muestre el área sobre la que tenemos que trabajar. Como vemos, es un área bastante irregular donde de pronto un archivo de borde nos puede ayudar a definir esa área de agua que es en la que vamos a trabajar. Perdón. Para ello, entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar un archivo de borde. Si queremos tener más información sobre los archivos de borde, podrían ustedes visitar o ver las presentaciones de entrenamiento que normalmente año a año entregamos a nuestros usuarios. Irían ustedes a la sección relacionada con los editores y allí buscarían la correspondiente al editor de borde. Yo ya la tengo abierta y no pretendo que sigamos una a una las ayudas, sino decirles que hay una presentación que contiene muchas ayudas que les explica todo lo relativo al archivo de borde, dónde es creado, para qué es usado, cuáles son las utilidades. En el caso de este video nos vamos a concentrar en la primera de ellas y es para recortar líneas a un borde. Eso es lo que vamos a ver. Primero vamos a ver cómo crear el archivo de borde y luego cómo generar líneas dentro de ese archivo de borde. Regresemos al programa y aquí de nuevo, como les digo, tenemos un área bastante irregular. Vamos entonces a nuestro listado de editores y buscamos el editor de borde. Hacemos clic allí y nos aparece en pantalla esta ventana. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es clic en el icono de cursor y pareciera que nuestra ventana se cerró o que desapareció. En realidad lo que hizo fue reducirse a la esquina inferior izquierda, donde allí todavía está abierta. Si hacemos clic allí volvemos a verla en pantalla. Nuevamente hacemos clic en el cursor y se reduce a esta esquina para dejarnos toda el área gráfica libre, de manera que podamos hacer clic en donde necesitamos. Entonces, estamos aquí, vamos a empezar a hacer un archivo de borde. Entonces arrancamos y empezamos a hacer clic en los puntos que necesitemos. Noten ustedes que entre clic y clic el programa nos hace una línea recta. Por tanto, si yo quiero delimitar una zona curva, debo de hacer varios clics. Si tengo una zona recta, puedo hacer muy pocos clics para delimitar. Para ir de una parte a otra parte de la pantalla, puedo usar la rueda para definir nivel de zoom que yo quiera utilizar. Otra recomendación que sería importante seguir es no traten de seguir la línea de costa como tal, sino lo que se denominaría la línea de seguridad, es decir, esa línea imaginaria de hasta dónde el bote podría llegar, y hagan su archivo de borde más o menos siguiendo lo que sería ese punto o esa serie de puntos hasta los cuales su bote podría navegar. Hay algunas partes donde el bote puede acercarse mucho a la costa porque hay muy buena profundidad, pero hay otras donde de pronto es mejor alejarse porque hay bajos que no permiten navegar. Entonces, como ven, aquí estamos siguiendo lo que sería el borde de nuestra costa hasta que lleguemos al punto que queramos utilizar para cerrar nuestro borde. Ya hemos completado el archivo de borde y regresamos a nuestro editor. Todos los clics que hemos hecho, el programa nos ha determinado las coordenadas correspondientes a ese punto y aquí nos hace el listado completo de todos esos puntos. Si estamos satisfechos con los resultados, vamos a archivo y le decimos salvar.
Este es un ejemplo del área de Guayaquil, entonces vamos a llamarlo así, Guayaquil. Salvamos ese archivo, ya teníamos previamente, habíamos hecho un archivo similar, vamos a sobreescribir, sí, y ya está salvado. Así de sencillo hacemos un archivo de borde. ¿Qué más sería? Algo que no les comenté antes, pero que sí puedo comentarles ahora, es este botón. En un archivo de borde yo puedo querer trabajar con lo que está dentro del archivo de borde o con lo que está afuera. ¿En qué caso quiero trabajar con lo que está adentro? En este caso, donde mi archivo de borde me está delimitando el cuerpo de agua que voy a trabajar. En ese caso, yo no selecciono nada aquí en esta casilla. Pero si por el contrario, mi archivo de borde me está delimitando una isla, como podría ser esta, en ese caso, yo sí debo activar esta casilla porque le voy a decir al programa que en ese archivo de borde no estoy interesado en lo de adentro, sino en lo de afuera de ese archivo. Vamos, tal vez lo mejor sea haciendo un ejemplo. Hacemos clic aquí, le decimos nuevo, el listado anterior desaparece, le hacemos clic aquí en cursor y simplemente volvemos a hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente, de seleccionar las áreas por las cuales podemos ir, pero como en este caso lo que nos interesa es lo de afuera, entonces le hacemos clic allí, luego vamos a archivo, salvar, y vamos a llamarlo isla 2. Isla 1 es otra isla que también habíamos hecho previamente y que está ubicada más abajo, es esta isla que está acá. Bien, entonces tenemos nuestro borde, queremos volver a ver nuestro archivo de borde, simplemente hacemos doble clic sobre él, eso nos permite abrir el editor y podríamos modificar algunos de los elementos de ese archivo de borde si quisiéramos hacer alguna edición muy puntual que necesitáramos hacer. Pero otra tarea que podemos hacer que es muy interesante es generar líneas planeadas. Y para ello tenemos que utilizar este comando que está aquí, este menú, donde la única opción es precisamente generar líneas planeadas en Bord. Hacemos clic y nos aparece esta ventana que nos pregunta por el archivo de borde que queremos usar, en este caso se llama Guayaquil, y que nos hace otras dos preguntas: ¿cuál es la separación entre las líneas y cuál es el azimut de las líneas? Vamos a utilizar como ejemplo 50 metros y si dejáramos como azimut 0, entonces las líneas las trazaría en dirección norte-sur. Si le colocamos 90, las trazaría en dirección este-oeste. Para mostrarles que podríamos escoger cualquier valor, vamos a colocarle 75 y simplemente le decimos aceptar y ahí está el resultado. Estas son líneas espaciadas cada 50 metros y con un azimut de 75 grados. Si exactamente esto era lo que quería hacer, entonces le decimos sí a guardar cambios y le damos un nombre a nuestro archivo. En este caso voy a sobreescribir uno que ya había hecho previamente, que lo he llamado con el nombre del área en la que estamos trabajando, 50M, para recordarme que el espaciamiento entre líneas es de 50M, y 75 grados para recordarme que las líneas tienen ese azimut. Esto es simplemente una sugerencia. La recomendación que hacemos es que el nombre sea tan detallado como sea posible para recordarles a ustedes, con solo ver el nombre, qué tipo de archivo de líneas en este caso fue el que hicimos. Le vamos a decir salvar, nos va a preguntar que si lo queremos sobreescribir, sí, y ya está nuestro archivo de líneas. Sabemos que están salvadas porque ahora tienen la coloración azul. Ya no estoy usando más el archivo de borde, lo dejamos así y vemos nuestras líneas. Pero en efecto estamos viendo que las líneas pasan sobre esta isla pequeña y sobre esta isla grande. Si queremos recortar esas líneas, podemos ir al archivo de líneas que acabamos de crear
Hacemos doble clic sobre él de manera que abramos el editor de líneas, o podemos cerrar eso allí, ir aquí al listado de editores, ir al editor de líneas, ir a archivo y decirle que queremos abrir un archivo de líneas para abrir ese mismo archivo y ya está. Aquí tenemos las líneas, cambia para color negro para decirme que estoy trabajando con ellas, que las tengo cargadas y abiertas, y vamos a utilizar este icono, recortar líneas. Al hacer clic allí nos pregunta qué archivo de borde queremos usar para ese recorte, y vamos a usar uno que se llama isla 1. Le decimos aceptar. Miren ustedes, queda en color negro lo que se mantiene, y aquí en realidad estaría en blanco lo que ya removió. ¿Por qué lo veo en azul? Porque teníamos cargado el archivo de líneas antes de hacer este recorte. Por eso se ve este fondo azul. En realidad con lo que estamos trabajando son las líneas en negro que nos muestran cómo quedaría recortado mi archivo de líneas para excluir lo relativo a esta isla. Si quisiera hacer lo mismo aquí, porque aquí si ustedes alcanzan a apreciar, todavía las líneas están pasando sobre esa línea. Si quiero recortar, vamos lo mismo, recortar líneas, y ahora le decimos que queremos recortar es la isla 2, aceptar, y ahora lo que me hizo fue recortarlo por esa otra línea de allí. Una vez complete el proceso, voy a archivo, salvar, y podemos sobreescribirlo sobre el mismo archivo. Total, no me servía el archivo de líneas antes cuando pasaba sobre la isla. Ahora que ya está mejor, le digo salvarlo, sobreescribirlo y ya está. Miren ustedes que mis líneas se recortaron para no pasar sobre esa isla, y que como el archivo de borde no lo hice exactamente sobre la línea, este archivo de borde lo hice sobre la línea de seguridad, pues entonces las líneas no van a chocar con tierra, sino que antes de llegar a tierra terminan, tanto aquí con esta isla como con esta otra isla, y sería el mismo proceso con cualquier otra línea adicional. ¿Qué más podríamos hacer? Ya que estamos aquí, vamos a ver esta funcionalidad que se llama reporte de línea. Si ustedes hacen clic allí, les pregunta el programa a qué velocidad va a colectar esos datos. Digamos que la vamos a colectar a 4 nudos. ¿Qué tiempo va a demorar para pasar de una línea a otra línea? Digamos que nos vamos a demorar 1 minuto. Aquí me recuerda que el tiempo es en minutos. Le digo OK, y el programa me hace el cálculo y me indica: la línea 1 tiene una longitud de 136 metros y me voy a demorar 1 minuto y 6 segundos para recorrerlo a la velocidad que yo le dije que iba a hacer ese recorrido. Igual me lo hace para todas y cada una de las líneas de mi archivo de líneas planeadas, y al final me dice que si quiero recorrer todas esas líneas me va a tomar 90 horas, 24 minutos y 49 segundos. Este tiempo no incluye tiempo que gastemos en desplazamientos, en logística, en calibración. Solamente es el tiempo neto de levantamiento que voy a emplear. Por tanto, ustedes ya con este valor podrían saber cuánto se demorarían recorriendo esas líneas con esa densidad definida por la separación entre las mismas líneas. Entonces, esto se llama el reporte de líneas, que ustedes pueden salvar, imprimir y guardar para hacer el reporte que estimen conveniente. Ya tenemos nuestras líneas salvadas, entonces podemos cerrar aquí, y aquí tenemos nuestras líneas hechas dentro de un archivo de borde, y hemos visto cómo es de fácil hacer un archivo de borde y emplearlo tanto para trabajar dentro de él como fuera de él. Hay otras funciones para las cuales los archivos de borde son útiles, y que si ustedes quieren ver más información al respecto, les recomendamos ver la presentación que hay específicamente sobre los archivos de borde. Por ahora, solamente agradecerles su atención
y que continúen visitando nuestros archivos de entrenamiento en español. Muchas gracias y hasta la próxima.